Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que se conectan nuevamente a este tiempo de diálogos, este tiempo donde hemos venido creciendo en diferentes aspectos. Tuvimos un receso de nuestra serie que estábamos dando de ayudas, Somos Padres, debido a nuestros cumpleaños de iglesia, así que todo septiembre hubo ahí un pequeño break, pero tuvimos también la invitación y la participación del pastor Esteban Irving y su esposa Claudia en este tiempo de diálogos, donde fuimos edificados de manera especial por su ministerio y por la palabra que traían en el Señor. Así que vamos a continuar con nuestra serie Ayuda Somos Padres. Y esta tarde vamos a estar con el pastor Hernando aquí, tratando un tema de mucho interés y de gran edificación que va a ayudar a complementar lo que hemos venido tratando. Así que, pastor Hernandito, bienvenido. Gracias, Pastor Carlos, por este privilegio y este honor que me dan de poder estar y compartir este tiempo y que el Señor nos guíe y nos ayude en lo que Él Amén. ha hablado en nuestras vidas y también podemos compartir en esta tarde. Amén, amén, que así sea. Hemos venido tratando los métodos bíblicos para pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y vimos ya que uno de los métodos bíblicos es la comunicación, la forma en que nos acercamos. No olvidemos que estamos trabajando en pastorear el corazón de nuestros hijos. Ese es el fin, ese es el propósito de estas herramientas bíblicas. Entonces la comunicación hace parte de esa manera en que pastoreamos el corazón de nuestros hijos, de cómo construir una comunicación asertiva, una comunicación clara, precisa, una comunicación que tanto comprende el corazón del hijo, ¿cierto? Como también damos y expresamos y comunicamos correctamente la enseñanza del Señor. También aprendimos que otro de los métodos bíblicos es la vara de corrección, que su finalidad es apartar al niño de la necedad, ¿no? De la insensatez. Cuando su corazón se pone necio en desobediencia, la vara es un elemento bíblico donde que Dios nos dejó para instruir, para corregir el corazón de Mm. nuestros hijos y para pastorearlo. Y hoy vamos a ver un elemento interesante bíblico que hace parte de pastorear el corazón de nuestros hijos y que es fundamental dentro de los tres elementos bíblicos que estamos viendo, y este sería el tercero que cerraría, y es apelar a la conciencia del hijo. Es un elemento muy fundamental, ¿no? Que si no se usa, los otros tres no formarían completamente el corazón de nuestros hijos. Es más, podrían caer en ciertos peligros si solamente usamos comunicación y vara. Apelar a la conciencia es un elemento muy importante, ¿no, Ujú. Pastor Hernando? Quiero para poder entrar en materia de este tema de apelando a la conciencia, que sería nuestro tercer elemento bíblico para pastorear el corazón de nuestros hijos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 2 del versículo 12 al 16 y allí vamos eh, a comprender desde la palabra que Dios ha dotado al ser humano de conciencia. Dios le ha dado una conciencia a cada ser humano. Por eso el tercer elemento para pastorear efectivamente el corazón de nuestros hijos es apelar a esa conciencia que Dios le ha dado al ser humano. Pero vamos a permitir que la palabra del Señor y el mismo apóstol Pablo nos diga y nos enseñe de qué se trata esto. Dice, leamos desde el versículo 12, porque todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos.
el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Entonces aquí vemos que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo Dios le ha dado una conciencia a cada ser humano. Entonces, los que conocen de la ley serán juzgados por la ley, ¿cierto? Ujú, Pero hay personas que aquí apela a los gentiles que no conocen la ley, dice que tienen su conciencia y su conciencia les juzga y les dicta sobre el bien y el mal. Es decir, que cuando hacen lo malo, sus conciencias les acusan, pero cuando hacen el bien, ¿cierto? Sus conciencias les defienden, sus pensamientos les defienden. Así que cada ser humano tiene una conciencia y es lo que nos invita a tener como tercer elemento de corrección, de pastorear el corazón de nuestros hijos, que debemos de acudir a la conciencia de nuestros hijos, porque si no lo hacemos, el solo comunicar y el solo dar vara nos llevaría a ese error de volvernos conductivistas y de que ujú. simplemente estemos corrigiendo el comportamiento. Pero nosotros estamos formando a nuestros hijos para que conozcan a Dios, lo entiendan y disciernan entre lo bueno y lo malo desde la perspectiva de Dios y tomen decisiones. Es decir, que sus conciencias, en sus conciencias ellos sean capaces de discernir tanto lo bueno y lo malo, y desde allí, por sus conciencias, ¿cierto? Ujú. Tomen buenas decisiones también. Entonces, la conciencia nos invita a apelar a la conciencia. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué propuestas nos hace la palabra de Dios frente a apelar a las conciencias? Creo que hay enormes Sí, cantidad de recursos en la eso palabra de te iba a Dios que nos comentar. invita a eso, ¿no? Sí, sí, me llama la atención mucho que y lo que tú acabas de comentar, pastor, es que sí, es decir, la comunicación y la vara son elementos importantes, pero apelar a la conciencia, ¿cierto? Va a dar a un mayor, ¿cierto? Enfoque y va a dar a va a ir directo al corazón del niño o del joven, de nuestros hijos, ¿cierto? Ujú. Para caer en cuenta de su situación, de su error, de su pecado, de lo que están haciendo mal, precisamente en esto que el Señor nos ha dotado a todos los seres humanos, de la conciencia, de ese sentido del bien y el mal y de su palabra con respecto a andar correctamente o no andar correctamente. Y quiero que vayamos a Proverbios 23. Proverbio está lleno de llamados, ¿cierto? Ujú. Para realmente que nuestros corazones, nuestras vidas estén yendo en la dirección correcta. Y Proverbios 23, los versículos 17 hasta el 26, vamos a ver algunos allí, que son estas invitaciones o estos llamados que hace el Llamados de Padre para nuestros conciencia hijos. Sí, a tocar el corazón, a la tocar el conciencia. corazón, a razonar, a poder entonces interiorizar lo que el Señor dice para ver nuestro estado, para corregir, para encaminarnos por el camino recto. Es decir, Pastor Hernandito, cuando acudimos a la conciencia del Hijo, es decir, que vamos a llevarlo a que Él reflexione sobre el bien y el mal, ¿no? Ujú. Aún en su propia vida, ¿no? Si lo que está haciendo es bueno o si lo que está haciendo es malo, pero que Él de su propia conciencia pueda reflexionar. Y estos versículos que nos traes, que nos vas a Ujú. aportar, ayudan o son un ejemplo de cómo la escritura aportan a esa reflexión en el Hijo, o sea, Sí, a la conciencia. sí, y es muy importante porque, es decir, tanto la comunicación como la vara, la corrección, la disciplina, debe ir acompañada, ¿cierto? Con paciencia, con estos llamados al corazón a hacer caer en cuenta de la situación y de la equivocación, del pecado de nuestros hijos. Ok. Y aquí en el versículo 17 del capítulo 23 de Proverbios, Ujú. dice esta versión. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cómo entonces el llamado para que
el corazón, la intención o la inclinación de nuestros hijos no sea el de desear o envidiar el camino de aquellos que andan lejos de Dios, sino todo lo contrario, que su corazón y su vida estén sujetos al temor de Dios. Hay otra versión que dice, no envidies a los pecadores, sino obedece siempre, siempre al Señor. Entonces, la envidia o la inclinación a desear lo que los pecadores hacen, lo que los malos hacen, debe ser reemplazada por la sujeción a Dios, por el temor a Dios, por la obediencia a Dios. Y hay una palabra que está ahí presente. Dice, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es decir, que la palabra de Dios va a estar nutriendo la conciencia del ser humano. Así O sea, es. le va a estar ayudando a ser consciente de lo que es malo, pero también va a ser consciente de lo que es bueno. Aquí en Ah, este caso es malo tener envidia de los malos, ¿cierto? Nos lo desear sus está haciendo enemigos. ver, nos está despertando nuestra conciencia hacia esa verdad, pero también nos hace ver que lo mejor es vivir siempre en el temor a Dios, honrando a Dios, ese es el bien, ¿no? Sí. Entonces, al dar estas palabras, la palabra siempre va a estar nutriendo y apelando a nuestras Ujú, conciencias sí. para que aprendamos a juzgar. Y siempre en Proverbios, en la palabra, siempre va a apelar a nuestra conciencia, pero también a nuestro corazón, ¿cierto? Que es el centro de nuestra voluntad, Así de es. nuestras decisiones. Y Ujú. es allí donde empieza ese versículo 7, donde no nos invita a actuar bajo los impulsos, ¿cierto? Emocionales de nuestro corazón, de nuestra vida interior, sino que realmente la sensatez y la sabiduría estén allí presentes para que esas decisiones del corazón y nuestra voluntad estén sujetas al temor de Dios, Ujú, a la ujú. obediencia a Dios, a su palabra. Y la conciencia, ¿cierto? Nos va regida, ¿cierto? Por la palabra del Señor nos va entonces a encaminar por el camino recto, a no desear el camino de los desobedientes, de Ujú. los perversos. Otro versículo que está allí, el versículo 19. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Y algo muy interesante y es que ese término oye, ¿cierto? En el pensamiento de los hebreos está implícita la obediencia. Ujú. No era solamente el escuchar y el asentir, sino que el escuchar estaba implícita, estaba Un acompañada llamado implícito a de la obedecer. obediencia, de la Ujú. obediencia. Entonces, es allí donde el salmista, el escritor bíblico de los proverbios dice, atiende, hijo mío. Dijo, presta atención y sé sabio y mantén tu corazón en el camino recto. Entonces, es un llamado, una vez más, ¿cierto?, a atender, a escuchar, pero también a obedecer. Y es un modelo también lindo como Salomón aquí se está expresando hacia el joven, ¿no? Ujú, Hacia el hijo. No es que Salomón no quiera corregir con vara, ni esté negando la vara ni la corrección, pero está de una u otra forma apelando. Es un modelo de cómo él está apelando a la conciencia del hijo y diciéndole, oye, hijo mío, ¿no? Y está ujú. trabajando, acudiendo al corazón para invitarlo a hacer el bien, hacerle ver el mal, pero invitarlo a hacer el bien. Exacto. Y el versículo 22, ¿cierto? A es aún más directo, más contundente a nosotros como hijos o a nuestros hijos. Dice, oye a tu Padre. padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces, el llamado de oír y escuchar, entonces está ahí también el estar prestos, diligentes a la obediencia, a obedecer. Desde que nacemos, dice, hasta cuando nuestros padres envejezcan, ¿cierto? Es decir, una Claro. permanente sujeción y obediencia a nuestros padres. Qué lindo estos ejemplos de Ujú, cómo un padre puede acudir a la conciencia de un hijo e instruirlo en la palabra del Señor. Entonces aquí vemos cómo Salomón está diciendo, y en este texto, en este versículo que pones, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Esa es la instrucción, él está acudiendo a la mm, conciencia del hijo, ¿cierto? Haciéndole ver lo bueno. ujú, Pero si vemos la otra página, el hijo, su conciencia está siendo alimentada.
su conciencia está siendo nutrida. De tal manera que van a llegar situaciones donde él va a recordar ello y va a atender al consejo de su padre, va a obedecer el consejo de su padre. Pero me llama mucho la atención y no sé, es como si percibiera las palabras de amor de Salomón, o sea, la instrucción amorosa, cómo apela a la conciencia del hijo de una manera amorosa, de una manera amable, de una manera sabia, de una manera con autoridad también, como alguien que está instruyendo al otro, cuidando y protegiéndole, advirtiéndole y con esa exhortación que tú dices que va implícita en la obediencia, pero con amor y gracia, ¿cierto? Exacto. Para que la conciencia del hijo sea nutrida, ¿no? Exacto. Y como tú decías al comienzo, ¿cierto? No solamente va a ser la corrección a través de la disciplina, de la vara, ¿cierto? Sino que también el sentarnos y hablar con nuestros hijos con respecto a esta parte de, de lo que es el bien y el mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es pecado, que no es pecado, ¿cierto? Y el versículo 23, ¿cómo dice tu versión, pastor? Dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Ok, este llamado, este ruego, esta invitación, ¿cierto? Que hacemos a nuestros hijos y que la palabra nos hace a nosotros es de, ¿cierto? Realmente dice, compra la verdad, compramos lo que anhelamos, Mm, ¿cierto? Lo que es valioso, lo que queremos, pero dice, aférrate, valoremos y apreciemos la verdad, dice, y no la negocies. ujú, ujú, No ujú. la vendas, no la deseches. Entonces, es un llamado allí a apelar a la, a nuestras conciencias, a la conciencia de nuestros hijos, a decir la verdad, a ser sabios, a ser sensatos, a ser prudentes, a ser obedientes. Sí. Entonces podemos ver que la palabra es un enorme recurso para alimentar la conciencia del hijo, ¿cierto? Vamos a encontrar enormes consejos, instrucciones, mandatos, enseñanzas, correcciones a través de la palabra de Dios, porque como lo dice el mismo Señor a través de Timoteo, ha sido inspirada para el Señor para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, a fin de que nuestros hijos sean perfeccionados, instruidos, enseñados y sean capacitados para toda buena obra por la palabra de Dios. Entonces, este es un ejemplo de cómo apelamos a la conciencia. O sea, primero la nutrimos a través de la palabra. Sí, Primero la nutrimos a través del consejo del Señor, de una manera amorosa. Tiene que ver con algo de la comunicación, sí, pero va con la intencionalidad de que estamos siendo nosotros como padres también conscientes ujú, de que estoy nutriendo y tratando con el corazón de mi hijo, eh, de, de que en él hay una conciencia que necesita ser nutrida, alimentada, fortalecida para que él aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y qué mejor que la palabra de Dios es la que provee ese discernimiento entre el bien y el mal, porque solo Dios es santo. ¿Cierto? Y su palabra es santa y verdadera. Es decir, que conociendo a Dios, el camino recto de Dios, conociendo a Dios mismo, vamos a poder diferenciar lo que no es de Dios, es decir, lo que va en maldad, en iniquidad y por sendas que no son de Dios. Entonces, es muy valioso entender que la palabra provee, la palabra de Dios provee demasiada instrucción, enseñanza, riqueza, sabiduría para alimentar la conciencia de nuestros hijos. Y fueron uno de los elementos que usó el Señor Jesús, ¿no? En la palabra de Dios, vemos en los evangelios, y quisiera invitarlos a que fuéramos a Mateo 20, capítulo 21, versículos 28, está él debatiendo allí con los fariseos sobre su autoridad, ¿cierto? Los fariseos le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Todo lo que el Señor estaba haciendo. Y en esa pregunta, el Señor Jesús nos lleva a una forma, ¿cierto? De cómo Él apela a la conciencia, pero en este caso, para corregirles de su pecado. En la primera tú nos has mostrado de cómo la palabra de Dios provee enseñanza para instruir a nuestros hijos, instruir su conciencia, ¿cierto? Y hacerlos conscientes del bien y el mal según la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver un ejemplo del Señor Jesús, cómo acude a la conciencia de los fariseos
para hacerles conscientes de su error, ¿cierto? Y es un modelo que vamos a aplicar y que vamos a extraer para ponerlo en práctica en el pastoreo del corazón de nuestros hijos. Dice el versículo, podrías leer del versículo 28 al 32, pastor. Claro, claro, Pastor Carlos, dice así. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué, qué forma tan especial y de verdad tan maestra, Ujú. permíteme usar el término así, de esa manera del Señor, de apelar a ellos a su conciencia. Fácilmente el Señor hubiera podido corregirles por su pregunta, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él hubiera podido decir, pues obvio, soy el Hijo de Dios, soy Dios humanado, lo hago con esa autoridad. O sea, pero él los lleva por un camino de reflexión. Él los lleva por un camino donde ellos van a poder examinarse a sí mismos, partiendo de lo que el Señor Jesús les está diciendo y poder llegar a una conclusión de ellos mismos. Y aquí lo hace a través de, con una parábola, pero haciéndoles preguntas acerca de lo que está diciendo, para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo. Entonces, es interesante que las preguntas vienen al caso. Mm. Pero miremos más allá. El Señor Jesucristo, después de que les dice esto, ¿cierto? Y de que les aplica, ¿cierto? Los está haciendo conscientes. Primero les dice, les pone la parábola de que un hombre vino a trabajar, el otro dijo sí y el otro dijo no, pero aquel que dijo no primero sí fue a trabajar. Pero después se la aplica, dice, así también los publicanos, las prostitutas van delante de ustedes, ¿no? Porque ellos, ¿cierto? Han obedecido al llamado de Dios, ¿cierto? Ellos empiezan a ser conscientes con esta aplicación y esta forma de enseñanza de que ellos son pecadores, Claro, porque el Señor Jesús les está hablando de una manera directa, directa. de una manera en la que ellos no pueden escapar a este razonamiento o esa pregunta o esa reflexión. Eh, no puedan escapar de las implicaciones de su comportamiento. ¿Cuáles son los efectos de su religiosidad, de su hipocresía? Porque les dice, ¿no? Dice, irán delante de ustedes. Y dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, los fariseos, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Y aquí la clave es la pregunta que él hace en la forma en que acude a sus conciencias. La pregunta. La pregunta de ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Mm, Él se lo preguntó a ellos para que ellos reflexionaran y en sus conciencias dictaminaran lo bueno y lo malo. lo que es correcto y no es correcto. ¿Cuál fue el que hizo la voluntad del Padre? El primero. Respondieron muy bien. Respondieron acertadamente. Solo que ellos no estaban siendo conscientes lo que venía después, la enseñanza de cómo el Señor les dice, muy bien, si ellos han respondido al llamado, ustedes ¿por qué no responden al llamado? No, que yo les estoy haciendo. Las preguntas, la manera en cómo el Señor Jesús lo apela a sus conciencias por medio de las preguntas. Miremos que el Señor continúa con algo y nos ayuda a andar en esta metodología que él implementa para acudir a la conciencia de otro. Escuchen otra palabra, parábola, versículo 33. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y un edificio y Edificó. edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos.
Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Y volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, ¿respetarán a mi hijo? Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apedrémoslo, apoderémonos de su heredad. Y echándole la mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, miren la pregunta, Mm. acude a sus conciencias. Les contó la historia, ahora acude a la conciencia de ellos. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa piedra angular se ha convertido, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Pero eso les dijo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien caiga la piedra lo esparcirá como polvo. Al oír estas palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Aquí hay algo valioso, pastor, y es que, y hermanos, Jesús apela a la conciencia de los fariseos por medio de hacerlos reflexivos acerca de lo que están haciendo. Obviamente el Señor usa la metodología de una parábola, ¿cierto? Con una palabra ilustra la situación que están viviendo, pero los hace partícipes y acude a su conciencia haciéndoles las preguntas. Aquí la segunda pregunta que les hace es, ¿qué hará el dueño de estos labradores? Y ellos mismos hacen desde su conciencia un juicio, pues le quitará el terreno a estos labradores y se los dará uno que realmente De produzca fruto. los frutos y le dé El reino. los frutos que él merece. Y ellos no se dan cuenta, pero están juzgando, con su conciencia están determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y están respondiendo de manera acertada. Lo que pasa es que no se dan cuenta que después viene la enseñanza donde ellos los involucran en lo que están haciendo. Y el Señor Jesucristo le dice, pues quitará el reino a ustedes y se los dará a otros que produzcan frutos. Ujú. Este es un modelo que el Señor Jesucristo nos enseña de cómo apelar a la conciencia de nuestros hijos de una manera llena de gracia, de una forma llena de gracia, pero de una forma sabia, a través de preguntas, ¿cierto? Que lo invitan a reflexionar a él sobre lo bueno y lo malo desde la perspectiva bíblica. Un ejemplo, podemos tomar los proverbios que hemos leído, ¿cierto? Y decirle al hijo, si el hijo está en un momento donde está teniendo envidia de los malos, ¿cierto? Está viendo a sus amigos, que ellos tienen, no son creyentes, pero tienen dinero y se comportan mal, y tú ves que tu hijo empieza a tener un mal comportamiento y empieza a tener envidia de ellos, empieza a imitar sus modales, tú lo puedes invitar acá a leer este texto, ¿cierto? No tengas envidia tu corazón de los pecadores, ¿cierto? Eh, Hijo, ¿es correcto tener envidia de los pecadores? Eso es apelar a la conciencia de él por medio de una pregunta. ¿Tú crees que es bueno sentir envidia de los que hacen el mal? ¿Tú crees que es bueno tener envidia de aquellos que pecan contra Dios? Y el propio hijo pueda juzgar, decir sí o no. No, papá, ¿por qué, hijo? Porque hacer eso implica esto, esto, esto. Ujú. Sí, Y después traerle la aplicación y decirle, hijo, por eso tú también estás cayendo en ese error. Tú también estás cayendo en ese mal.
o afirmarlo si está haciendo el bien. Por eso también debes permanecer así, no teniendo envidia. ¿Por qué? Porque va a traer un buen fruto. Sí, porque lo que tú dices es importante, Pastor Carlos. ¿Cuál es el impacto o el efecto o las consecuencias Mm. de esas conductas, de esos actos y cuál va a ser la afectación, ¿cierto? Familiar, personal, de los que rodean, ¿cierto? A esas personas y hacer conciencia a nuestros hijos, ¿cierto? De esas implicaciones y si es realmente ellos quieren vivirlo, Ujú. que sabemos que todo eso trae sus consecuencias, no solamente aquí, y recordemos que también hay consecuencias eternas, ¿cierto? Entonces, de esas malas conductas, de andar lejos de Dios, de no estar sujetos al temor de Dios, eso sería algo en el que se podía hablar con Y ellos. que es importante apelar a la conciencia de esta manera, porque si solamente usamos la comunicación y la vara, nuestros hijos pueden aprender simplemente, nos volveríamos solo conductivistas, no hagas o deja de hacer. Pero si yo no apelo a la conciencia, a la manera en cómo nuestro hijo está asimilando la palabra de Dios y verdaderamente él cómo está juzgando cada situación, si la está juzgando de su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? O aprueba el pecado, o si de verdad la está juzgando desde la enseñanza que le estamos impartiendo bíblicamente y él está siendo redarguido, él está siendo consciente de que lo que está haciendo está mal o bien, ¿cierto? Si no hacemos eso, simplemente estaríamos castigando el acto, ¿cierto? Cuando él se comporta mal, simplemente estaríamos corrigiendo, pero no estaríamos tratando con su corazón. Mas cuando acudimos a la conciencia, ¿cierto? Él reflexiona acerca de sus actos, sean buenos o sean malos, y si son malos, va a saber que tiene una consecuencia y que debido también a eso va a recibir una corrección porque sabe que ha pecado, ¿cierto? Porque sabe que ha hecho mal, ¿cierto? Mas si solamente dejamos la corrección sin acudir a su conciencia, él podría estarse sintiendo juzgado de una manera Ujú, indebida, ¿cierto? Y por eso es que a veces se rebelan, se resisten al castigo, ujú. porque nosotros no acudimos a la conciencia de O ellos. simplemente responden lo que nosotros queremos escuchar. Eso. Sí, 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 y después siguen en su comportamiento inadecuado, en su comportamiento pecaminoso, y ah, también podemos estar creando en ellos hipocresía, Ujú. ¿cierto? Apariencia solamente, y resulta que pues esto es lo que no, Y lo que no dices, podemos ¿no? llegar. Una hipocresía que como los mismos fariseos estaban bellos por fuera, dice el Señor, Pero pero por dentro estaban llenos sepulcros. de maldad, ¿cierto? Y no queremos eso, queremos que nuestros hijos sean conscientes y Coherentes. coherentes con lo que están viviendo, que la enseñanza que le estamos dando, ellos tengan la capacidad de verdad de discernirla y reflexionar en su vida cómo la están viviendo, Sí. ¿cierto? No simplemente que adopten e imiten y repitan y se memoricen la Biblia, pero que no tengan una conciencia viva, ¿no? Sí, algo muy importante que de pronto charlábamos tú y yo, pastor, antes de comenzar, y es la gran responsabilidad mía, de nosotros como padres, en estos diálogos con ellos, precisamente apelando a la conciencia, porque mi vida también va a hablar a ellos. Yo modelo para ellos. Y si no hay un referente, un modelo de obediencia al Señor, de santidad al Señor, de coherencia con lo que predico y lo que hablo, va a ser fatal, terrible. Y lo ven en nuestro diario vivir, No ¿no? habría autoridad que me respalde frente a Exacto. lo que esté comentando. Y yo creo que ser padres es una inmensa bendición y a veces cuando yo medito en herencia de Jehová son los hijos, yo Ujú. digo, qué riqueza traen los hijos, ¿no? A veces vemos que es más responsabilidad, que a veces es más carga, ¿cierto? Más deber, más tengo, pero hay una riqueza intrínseca allí que nos lleva a crecer a nosotros. O sea, porque nosotros tenemos que crecer en estos principios bíblicos de pastorear el corazón de nuestros hijos. Es decir, nosotros también tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestro Padre.
Nuestro oído tiene que estar abierto al diálogo del Padre, a la enseñanza del Padre, a la instrucción que el Padre nos está dando a través de su palabra. Si nosotros no estamos abiertos a la comunicación del Padre hacia nosotros, sino que nuestro corazón está endurecido, cerrado, terco, obstinado y no atiende a la enseñanza de Dios a través de su palabra, bien. Por eso tenemos que estar dialogando no solo en oración, sino meditando en lo que el Padre nos habla en su palabra. Pero también tenemos que tener un corazón que ha aceptado la disciplina, que ha aceptado la corrección del Señor, que se ha vuelto cada día más manso, más obediente a la palabra de Dios. De tal manera que dejamos que la palabra de Dios hable a nuestras conciencias y nosotros somos también conscientes de nuestros actos. Dios también nos pregunta, como a veces le preguntó a Jonás, ¿por qué te enojas? ¿No? Ujú. ¿Cierto? Y hay preguntas que Dios hace a nuestro corazón para hacernos conscientes de que nuestros actos estamos mal. Y una de las cosas es que si nosotros cuando somos conscientes de que nuestros actos son malos, pero persistimos, nuestras conciencias se pueden endurecer. Asimismo, si nosotros no apelamos a la conciencia del Hijo, ¿cierto? Podemos llevarlo al peligro de que sus corazones Se se endurezcan. endurezcan, sus conciencias se endurezcan, se caigan en tinieblas, ¿cierto? O se cautericen, ¿no? Que ya no les importa nada, Insensibles. se vuelven insensibles, indolentes, ¿cierto? Pero cuando nosotros crecemos en esa sensibilidad de nuestras conciencias, también es fácil transmitir y ser conscientes y discernir cómo está la conciencia de nuestros hijos. Entonces es muy importante crecer nosotros en eso. Ujú, Eso es sí, verdad. sí. ¿Y cómo entonces en medio de las situaciones poder, poder entonces presentar a la obra de Cristo en medio de la situación, ¿cierto? La Así es. gracia y la misericordia del Señor manifestada a través de la obra de Cristo, ¿cierto? Y ver cómo entonces recordar esos versículos cuando dice, ¿cierto? Por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero Sí, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún en medio Cristo. de la situación en que estemos, Cristo murió por nosotros para redimirnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para levantarnos en medio de lo que estemos Hay, viviendo, ¿no? hay una Y da historia, la gracia allí para hay una historia que nos ser permite perdonado. conectar con eso que tú Ujú. dices, ¿no? Hubo un chico, un hermano de la iglesia que al finalizar del culto se acercó al pastor y le dijo al pastor, pastor, yo vi que el niño, el hijo de tal hermano, cuando estaban pasando las ofrendas, él se cogió una parte de las ofrendas. Pero yo estoy preocupado porque yo no sé cómo comunicarle, no sé si debo decirle, no decirle, me Complicado, ¿no? siento mal, ¿no? Entonces para él no era fácil ir a decirle al hermano, tu hijo ha Mm. dicho esto, ¿no? El pastor le animó, le dijo, creo que es un acto de amor que tú vayas y hables a tu hermano, al papá del niño, también por amor al niño. Así que efectivamente al rato, unos minutos después, llegó el papá con su niño donde el pastor. Mm. Y el niño llegó y le dijo, pastor, yo vengo a traer estos $2, ¿cierto? Que he tomado de las ofrendas y te pido que me perdones y le pido perdón a Dios y a mi papá por esto que ha hecho. Entonces el pastor le dijo al niño Esteban, eh, ¿tú no ves esto como una obra de Dios en tu vida? ¿Como un acto de amor en tu vida? Que Dios vio que tú hiciste esto y de una u otra forma te está llevando a resarcir tu error, de que no te deja persistir en tu pecado, ni que ni tu pecado se quede oculto para que tu corazón no se endurezca, sino que de una forma lo ha mostrado para evitar de que tú sigas allí. Dijo, sí, pastor, dijo, porque tienes que entender que tanto tú como yo, como tu papá, hemos sido rescatados del pecado. Todos de una u otra forma le hemos robado a Dios. Algunos gloria, otros literalmente dinero, ¿cierto? Mm. Todos hemos sido ladrones ante Dios. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo
para libertarnos de ese pecado. Y un día Cristo vino a mi vida y a la vida de tu papá y nos libertó de ese pecado. Por eso ya no robamos. Y es lo mismo que Dios puede hacer contigo. Dios envió a Cristo para libertarte del pecado. Dice la historia que el niño ahí mismo sacó, perdón, pastor, y le sacó y le dio $20. Había O más. sea que había más de lo que se había robado, no solo los $2, sino $20 más. Como el Espíritu Santo El Espíritu habló a la Santo. conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú dices, ¿no? Cuando hablamos a la conciencia, no solamente tratamos de hacerlos conscientes de su mal acto, sino que tenemos que mostrarle a Cristo, Mm. la fuente de redención. Y creo que apelar a la conciencia es preparar su corazón para el arrepentimiento, pero tenemos que mostrarle la fuente de su salvación, porque muchas veces la conciencia nos muestra que somos pecadores. Y algo hermoso que hace el pastor, no solamente le dijo, tú eres un ladrón, dijo, todos hemos sido Mm, ladrones. Él también se identificó con el pecado y él también mostró que él también ha sido redimido por el poder de Cristo, lo que le hizo ver al niño una salvación, una fuente de salvación que es Jesús, que si el pastor y su papá fueron salvos de este pecado, él que está siendo acusado por su conciencia, también puede puede ser ser. salvado por Cristo de su pecado. Mm. Y es que, hermanos, el único que puede libertar nuestras conciencias de nuestras malas obras es Cristo a través de su perdón. Por eso siempre, pastor, debemos, cuando apelamos a la conciencia de nuestros hijos, de hacerles conscientes de sus actos, también tenemos que estar preparados para hablarles de Jesús con esa gracia, y es una oportunidad hermosa para decirle, tú necesitas a Jesús en eso que estás obrando mal, Mm. en eso que eres consciente que estás pecando y que has hecho mal. Mostrarles a Cristo, porque Cristo va a evitar de que sus corazones se endurezcan. Y mira, este niño tenía más pecado guardado, ¿no? Sí, y es como, es eso, ¿no? Como acudir a la cruz de Cristo y ser conscientes, ¿cierto? Del perdón que recibimos a través de Él, pero a arrepentirnos y la nueva vida que tenemos en Él para ya hacer lo correcto, vivir en obediencia y como Dios quiere que Es, vivamos. es hermoso que en estos días leía un escrito de John Owen, un puritano, y decía que el mejor antídoto contra el pecado es la cruz. Y que nosotros tenemos que aprender a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque allí fue vencido el pecado. Y nosotros tenemos que ver, aprender a ver que Cristo, nuestro Salvador, condenó el pecado en la cruz. Y Él es nuestro Salvador. Y que cada vez que nosotros vamos a Cristo, vamos a encontrar salvación, libertad, gracia, perdón Amén. para nuestros pecados. Por eso acudir a las conciencias no se trata simplemente de hacer consciente al hijo del error, Mm. sino que es una oportunidad para acercarnos a su conciencia con la redención en Cristo, con el evangelio de salvación. Y eso es lo que nos demanda a nosotros como padres crecer. Sí, También en el evangelio, también en saber que por gracia somos salvos para mostrarle la salvación a nuestros hijos. así es, ¿cierto? Y ese es el objetivo, lo que es todo este tema de lo que es la corrección, el pastoreo de nuestros hijos, es llevarlos a A Cristo, Cristo, llevarlos llevarlos a a Cristo, Cristo. que en Él hay esperanza, que en Él hay perdón, hay restauración, que en Él hay nueva vida. Y es que eso es lo que nos saca del legalismo, de nuestra instrucción paternal legalista. Es que tú tienes que hacer esto, tú esto, ¿cierto? Que a veces nos vamos tan fuertes y exigiendo actos y todo eso, cuando estamos tratando, como lo hemos aprendido, con un pecador, que con estos métodos bíblicos le vamos a ayudar a él ser más consciente de su condición, pero también le estamos mostrando la esperanza de gloria que es Cristo, para que él aprenda a depender, apoyarse y aún a clamar, Señor, sálvame de este pecado, quita de mí este pecado, Jesús, porque yo no puedo, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a pastorear el corazón de nuestros Ujú. hijos con más gracia. Sí, y a postergar a nuestros hijos con más gracia. Linda esa frase que dices, pastor, porque precisamente es eso. eh, Porque en la realidad, en la vida real,
muchas veces no vamos a encontrar una respuesta afirmativa o no vamos a evidenciar los cambios que esperamos como padres. Pero Ajá. eso no quiere decir que vayamos a claudicar. Vamos siempre, siempre a apelar a la conciencia de nuestros hijos. Y como dice la palabra, es decir, no, no nos debilitemos en hacer el bien, Así sino es, pensamos con el bien el mal así. y estemos atentos a la situación con nuestros hijos para entonces acudir a sus conciencias, apelar a su conciencia, eso que hemos hablado hoy. No nos debilitemos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos y adelante. Seguramente nuestros hijos en algún momento van Ujú. a ir en el camino correcto, pero muchas veces no va a ocurrir lo que esperamos. Sí. Y, Y y orar al Señor. El amén. Señor puede tocar esos corazones insensibles, el Señor puede obrar en esos corazones y el Señor en su tiempo hará la obra, pero que nosotros no claudiquemos en señalar lo que está mal hecho. De pronto ellos se van a poner bravos, de pronto no nos van a hablar, pero estemos ahí. Dios Sí, trabajará en no, sus no, no. conciencias. Exacto. Sí. Resumiendo entonces nuestro tiempo de hoy, podemos entender primero que con la palabra de Dios podemos nutrir la conciencia de nuestros hijos, alimentarla para que ellos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero segundo, en momentos de pecado, en momentos de corrección, en momentos de llamar al hijo a la conciencia, tenemos que apelar a su conciencia y podemos usar el modelo que el Señor Jesucristo, por medio de Me preguntas, preguntas. para hacerle conscientes, para que ellos sean conscientes de si sus actos están siendo coherentes con lo que han aprendido de la palabra de Dios, ¿cierto? La finalidad de hacerles conscientes es de que lleguen a un momento a entender, soy pecador, soy consciente que soy pecador Que solo la gracia de Cristo. y que soy sincero en reconocer que soy pecador, soy consciente de que soy pecador, pero también mostrarles el Evangelio. Nunca nos olvidemos de predicar constantemente el Evangelio de salvación. Cristo vino para morir por nuestros pecados, para rescatar a los pecadores, de los cuales, como dijo el apóstol, somos nosotros los primeros. Nunca te muestres perfecto ante tu hijo, como que sin pecado, tú también eres un pecador. Y Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. Y Dios puede preparar el corazón del hijo Así es. para esa salvación que queremos. Así que 3 métodos bíblicos concluimos hoy. Primero, comunicación. Segundo, la vara. Y tercero, apelar a sus conciencias. Entonces, dentro de esto tenemos unas preguntas para ustedes de esta última como forma de aplicación. ¿A- ¿Ante quién Se se siente. siente responsable su niño cuando peca? Muy buena pregunta. ¿Ante Mm. Dios se siente responsable? ¿Ante sus papás? ¿Ante los demás? ¿Ante quién? ¿O ante nadie se siente Ujú. responsable? Simplemente no. Medita en eso un poco. Eso es apelar a cómo la conciencia de tus hijos reaccionan frente a su pecado. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre apelar a la conciencia y enfrentar la conducta de tu hijo? ¿Cierto? ¿Cuál es esa diferencia? Cuando nuestros hijos pecan, fallan, ¿cuál es la diferencia entre apelar a su conciencia o entre simplemente corregir la conducta? ¿Cuáles beneficios vienen de apelar a la conciencia en vez de enfocar en corregir inmediatamente la conducta? Mm. ¿Cierto? ¿Cuáles son los beneficios que hay? Y por último, la esperanza para niños pecadores se encuentra en Cristo, hermanos. Los niños también pueden creer en Cristo y pueden ver como a Cristo como su esperanza para ser libres de su conducta pecaminosa y del pecado que los domina. ¿Cómo usted enfoca la esperanza para su hijo en la obra de Cristo? ¿Cómo usted enfoca a su hijo en esa esperanza que él tiene en Cristo? ¿Si lo enfoca o simplemente lo condena? Mm. ¿O simplemente lo censura por su mala conducta? Siempre sus palabras están acompañadas del Evangelio. Así que reflexionemos en estas preguntas y no olviden mirar los videos anteriores donde vimos los otros 2 métodos bíblicos de la comunicación en la vara para que pueda de una manera
especial, complementar y enriquecer todo lo que hemos visto en este estudio. Pastor Hernando, gracias por disponerte para venir a compartir con nosotros la palabra del Señor. A ti, Pastor Carlos, y gracias por este momento en que podemos también compartir de lo que el Señor nos habla y nuestras experiencias a nuestros hermanos en esta noche. Así que Dios los bendiga. No olviden que nuestro próximo domingo tenemos culto y los esperamos y estemos continuando con esta serie Ayuda, somos padres. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Buenas noches.